acceso a programas de desarrollo infantil temprano y de educación preescolar de alta calidad contribuye a asegurar que todos los estudiantes ingresen al sistema escolar listos para aprender. No solo eso, sino también contribuye a reducir brechas por nivel socioeconómico en el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de los niños. Existe consenso en que el periodo que va desde la etapa prenatal hasta aproximadamente los 6 años es crítico para el desarrollo infantil. Rezagos en la primera infancia pueden incidir negativamente en la trayectoria educativa y en resultados durante toda la vida adulta. Las intervenciones de educación preescolar de calidad orientadas a niños desfavorecidos pueden producir mejoras en los ingresos de sus beneficiarios a lo largo de sus vidas y reducir conductas riesgosas, tales como cometer crímenes. Además, son también más costo efectivas que otras políticas educativas. Sin embargo, el acceso a este tipo de programas en la región es aún limitado y existe dificultad para que alcancen a los grupos más vulnerables. Aunque ha habido progreso en el acceso a la educación preescolar en la región, este permanece muy por debajo al nivel de países desarrollados. En la región, en promedio, solo 3 de 4 niños asisten a centros de preescolar. Y además la cobertura de este nivel es muy dispar entre los distintos países. El nivel educativo y socioeconómico de las familias afecta la disponibilidad de recursos para estimular el aprendizaje. Los hogares socioeconómicamente vulnerables tienden a contar con pocos de estos recursos, tales como el acceso a libros y a la estimulación cognitiva, que hoy sabemos repercute negativamente en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades de los niños más pobres. El banco recientemente desarrolló un instrumento para medir el desarrollo en los niños de 24 a 59 meses de edad y entender los factores que lo afectan. Al aplicarlo a 8.000 niños de 4 países de América Latina, específicamente Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Perú, encontramos que para el momento en que cumplen los 5 años de edad, la brecha entre los niños del quintil socioeconómico más pobre y aquellos provenientes del más rico era de 8 meses en su desarrollo cognitivo, de 13 meses en las habilidades de lenguaje y de 19 meses en sus capacidades motoras. El rol de los padres de familia y su involucramiento en la educación de sus hijos es clave para generar aprendizajes y habilidades. Los padres ayudan a sus hijos en sus tareas escolares, los motivan a aprender, los matriculan temprano en el sistema educativo y los estimulan a que completen su educación. Muchos niños que crecen en hogares pobres reciben poca estimulación y esto tiene gran importancia para todas las dimensiones del desarrollo: cognitivo, lingüístico y comunicacional, socioemocional, motor y físico. Los programas que apoyan a los padres a mejorar la calidad de las interacciones con sus hijos impactan el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y contribuyen a que ingresen a la escuela listos para aprender. Además, a obtener mayores beneficios educacionales y económicos a lo largo de la vida. Las intervenciones en las que se trabaja con los padres para enseñarles cómo pueden estimular mejor a sus hijos podrían ser muy exitosas. En Jamaica, por ejemplo, un estudio que enseñaba a las madres a estimular y a interactuar con sus hijos para mejorar sus habilidades socioemocionales y cognitivas estimó aumentos promedios en los ingresos de estos mismos niños del 50% 20 años después, cuando ya eran adultos. En Colombia, una intervención que combinó estimulación psicosocial con un suplemento de micronutrientes aplicada a través de visitas periódicas a hogares encontró que la estimulación sí tuvo efecto en el desarrollo cognitivo, mientras que el componente de alimentación no tuvo efectos en el desarrollo ni tampoco en la salud. Por otro lado, por falta de información sobre los beneficios de asistir a educación preescolar, muchos padres, en particular los de nivel socioeconómico más bajo, deciden no matricular a sus niños en este nivel. Al mismo tiempo, tampoco motivan a sus hijos a mantenerse en la escuela, sino que prefieren que comiencen a trabajar a edades tempranas y a contribuir con la economía familiar. Ofrecer información a los padres sobre los retornos económicos de la escolaridad de alta calidad y sobre la efectividad de las escuelas a las que asisten sus hijos, junto con prácticas adecuadas para apoyarles en el aprendizaje, pueden afectar las conductas de los padres y mejorar el desempeño estudiantil.
América Latina y el Caribe se confirman los resultados de la evidencia internacional sobre la importancia de la asistencia a educación preescolar. La expansión de los servicios de educación preescolar en Uruguay se tradujo en una ventaja de casi un tercio de año en aprendizajes frente a los estudiantes que no asistieron a las escuelas preescolares. En Argentina, un año de asistencia preescolar aumentó el promedio de tercer grado en los puntajes de las pruebas de matemática y español. En Chile, un estudio reciente muestra que la asistencia de educación preescolar arroja resultados mixtos con respecto a aprendizaje y resultados a lo largo de la vida, lo cual destaca la importancia de que los servicios de atención en la primera infancia sean de alta calidad. A pesar de la existencia de evidencia internacional y regional sobre la importancia de la educación preescolar de calidad, las intervenciones que buscan compensar las deficiencias a las que se enfrentan los estudiantes más desfavorecidos antes de su ingreso al sistema educativo son escasas y además de limitado alcance. El acceso a este tipo de programas en la región es aún limitado y existe dificultad para que alcancen a los grupos más vulnerables. Por esa razón, se considera fundamental promover el desarrollo e implementación de programas de educación preescolar y de desarrollo infantil temprano. En ese sentido, es clave que los países expandan el acceso a educación preescolar y a programas de desarrollo infantil temprano de calidad, especialmente para alcanzar a grupos provenientes de bajos niveles socioeconómicos, de zonas rurales, de diferentes etnias y de ambos géneros. También es importante que promuevan el monitoreo de la calidad de los servicios de desarrollo infantil temprano y de educación preescolar, así como la medición del desarrollo cognitivo de los niños y niñas en la primera infancia. Y además queremos promover sistemas integrales de aseguramiento de la calidad de la oferta en educación preescolar y en desarrollo infantil temprano. Muchísimas gracias.